La Constitución de la República de El Salvador rige todas las actividades que realizan las y los salvadoreños, incluyendo a los gobernantes, funcionarios, alcaldes, diputados, magistrados y jueces de la República. Nadie, absolutamente nadie está encima de la ley y nadie debe violar la Constitución, ya que eso es un delito. Así funcionan todos los países democráticos del mundo. El gobierno y los funcionarios no solamente deben respetar la Constitución, sino que son elegidos por el pueblo para garantizar que respeten y cumplan nuestros derechos, que como ciudadanía tenemos y que nadie, absolutamente nadie, nos los puede quitar. Históricamente, muchos gobiernos salvadoreños no han cumplido estas obligaciones. Por el contrario, algunos, además de no cumplir, han violentado y abusado de nuestros derechos. En 1992, nuestro país finalizó una guerra civil provocada por gobiernos que abusaron de su poder y no respetaron los derechos establecidos en la Constitución. Y ante las exigencias del pueblo para que respetaran nuestros derechos, los gobiernos respondieron con represión, asesinatos, masacres, encarcelamientos, torturas, persecución, difamación y todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Los gobiernos autoritarios y dictatoriales se caracterizan por hacer valer la fuerza por encima de los derechos, por imponer sus ambiciones personales sobre el bienestar común y por utilizar las fuerzas armadas y policiales para reprimir el clamor de justicia del pueblo. A lo largo de los años y en diferentes países del mundo han existido muchos gobiernos totalitarios y dictatoriales que han sumergido a sus pueblos en la miseria y en la violencia. Históricamente, estos gobiernos han sido cuestionados, sancionados y criticados por otros países democráticos y también por organismos internacionales, quienes exigen a los gobiernos que respeten los derechos humanos y los tratados internacionales que cada país ha firmado. Con los acuerdos de paz firmados en 1992, El Salvador entró en una nueva etapa donde se establecieron condiciones propicias para el desarrollo social y económico, garantizando que el cumplimiento de los acuerdos de paz nos conduciría a una sociedad más democrática y justa. Algunos puntos establecidos en los acuerdos de paz se cumplieron en su totalidad, otros a medias y otros muy poco. Sin embargo, la ciudadanía comenzó a gozar de ciertos derechos que antes eran reprimidos, como la libertad de expresión, libertad de organización y libertad de prensa. De igual manera, se depuró la Fuerza Armada y nació una nueva Policía Nacional Civil que sí respetaría los derechos humanos. Durante la Guerra Civil salvadoreña, se reprimió a las personas defensoras de derechos humanos. Muchas de ellas fueron calumniadas, perseguidas, amenazadas, capturadas, torturadas y asesinadas. El gobierno, usando los medios de comunicación, también atacaba a las organizaciones defensoras de derechos humanos y las acusaba de defender a terroristas, cuando éstas en realidad exigían que el gobierno respetara los derechos humanos que por ley nos corresponden. Monseñor Romero defendió a la población y denunció los abusos de poder y la represión que ejercía el gobierno a través de la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad. Por eso, Monseñor Romero, otros sacerdotes, religiosas y celebradores de la palabra fueron perseguidos por decir la verdad, por señalar los abusos de poder y la represión contra el pueblo salvadoreño. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Finalizada la guerra, el país comenzó a vivir un ambiente de mayor armonía y tolerancia en la diversidad de pensamientos. No obstante a estos avances, las violaciones a los derechos humanos continuaron,
aunque en menor medida que durante la guerra. Diferentes organizaciones y personas defensoras de derechos humanos continuaron trabajando para que se garantizaran otros derechos que continuaban siendo violentados. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres, el deterioro del medio ambiente, el irrespeto a los derechos de la niñez y juventudes, la falta de servicios básicos y las mejoras en las responsabilidades de los gobiernos en educación, salud, combate a la pobreza, corrupción y rendición de cuentas, entre otros. Después de finalizada la guerra, todos, absolutamente todos los gobiernos han violentado los derechos humanos, unos en mayor medida que otros. Por ejemplo, todos los gobiernos han negado justicia a las víctimas civiles de la guerra, no han abierto los archivos militares y han protegido a los hechores, fomentando la impunidad. Sin embargo, en los últimos 3 años, El Salvador ha quebrantado esa mejora de respeto a los derechos humanos y se ha sumergido en una crisis institucional que atenta contra la democracia. Uno de los principales factores es que el órgano legislativo y judicial son controlados totalmente por el órgano ejecutivo, lo que se traduce en que el presidente tiene el poder absoluto. A esto se le suma que el gobierno está fortaleciendo a la institución armada, incrementando sus presupuestos como nunca antes visto desde la guerra y presentando a los militares como héroes y garantes de la democracia, una acción propia de los regímenes autoritarios. La Policía Nacional Civil, que debería ser una institución apolítica y garante de la seguridad pública, se está convirtiendo en violadora de los derechos humanos y al servicio de los intereses gubernamentales sobre el bienestar común. De esta manera, el órgano ejecutivo acumula poder con el uso de las armas, la fuerza y la intimidación. Investigaciones periodísticas han puesto al descubierto actos de corrupción cometidos por funcionarios de gobierno, un pacto con pandillas para bajar los homicidios y otros casos de abusos de poder que se cometen al margen de la ley. Ante estas investigaciones, debidamente documentadas, el gobierno y sus funcionarios han respondido, como en tiempos de guerra, atacando a la prensa, difamando a periodistas y acusándolos de mentir, poniendo en riesgo la seguridad de las y los periodistas y coartando la libertad de prensa y la libertad de expresión. Lo mismo ha ocurrido con las organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos, que han señalado y condenado los abusos de poder que ejerce el gobierno y sus funcionarios. Estas personas y organizaciones son descalificadas, atacadas, difamadas, intimidadas y en algunos casos reprimidas y hasta asesinadas por su labor de exigir que se respeten los derechos humanos legalmente establecidos en nuestra Constitución. Ante cualquier gobierno dictatorial o totalitario, las naciones democráticas y los organismos internacionales han manifestado sus condenas a estas y exigen que el gobierno respete los derechos de la ciudadanía. Ante esta exigencia internacional, el gobierno también ha respondido con amenazas, difamaciones y ataques injustificados, negándose a rendir cuentas. Desde marzo de 2022, el gobierno, en alianza con el órgano legislativo y el órgano judicial, implementa un régimen de excepción, donde la ciudadanía es privada de ciertos derechos constitucionales. El gobierno argumenta que esa medida es para combatir la delincuencia provocada por las pandillas. Sin embargo, combatir a las pandillas no requiere de un régimen de excepción, ya que se cuenta con las herramientas jurídicas necesarias. Más bien, el gobierno ha utilizado este régimen de excepción para actuar al margen de la ley y vulnerar derechos establecidos en la Constitución y fortalecer su ataque a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Una de sus consignas, cuando se denuncian los abusos de poder, es que estas organizaciones defienden pandilleros. El gobierno persigue, vigila y practica el espionaje telefónico a periodistas, académicos, analistas, opositores políticos y a personas defensoras de derechos humanos que son críticas a sus políticas violatorias de derechos humanos. Es fundamental que se respete la integridad y la vida de las personas defensoras de derechos humanos, quienes luchan contra el deterioro del medio ambiente,
contra la violencia hacia las mujeres, por proteger nuestra identidad cultural, la diversidad sexual, porque se aplique justicia en los crímenes de guerra, por exigir transparencia en el manejo del dinero público, por la libertad de expresión y por la democracia, entre otras causas justas de lucha. Las organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos seguiremos denunciando los abusos y protegiendo los derechos de toda la población para poder vivir en una sociedad donde prevalezca la justicia, la democracia, la convivencia y una cultura de paz.